Está bien, entonces hay dos cosas totalmente diferentes. Te escuché un poquito entrecortado, no logré ver quién era el que hablaba, porque trataba de escuchar. Pero bueno, básicamente podemos diferenciar que la configuración es una estructura rígida y la conformación podemos entender que los átomos están unidos entre sí por lo que nos vamos a llamar enlaces. ¿Sí? ¿Ustedes vieron los tipos de enlaces que existen? Que está el tipo de enlace iónico, el covalente, y eventualmente está el metálico. Nosotros cuando hablamos de hidrocarburos, lo que tenemos son tipos de enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes suelen darse por el solapamiento de los orbitales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los orbitales que tiene el carbono? Lo que vamos a ver es que el carbono tiene, tiene una configuración electrónica, cuando yo lo veo en la tabla periódica, que tiene orbitales del tipo S, orbitales del tipo P, y cuando empieza a unirse en forma de hidrocarburo, lo que va a pasar es que estos orbitales se van a hibridar, ¿sí? Es decir, que se va a hacer como la sumatoria de estos orbitales. Se van a reacomodar de forma tal que el carbono se pueda unir con 4 cosas, es decir, que tenga la capacidad de formar 4 enlaces, ¿sí? La primera hibridación que vamos a ver es la del tipo sp3. Acá cuando vemos la parte que dice esta letrita, es un símbolo, ¿no? Que se dice que se le dice sigma. Es el tipo de enlace. Vamos a decir que estos enlaces, los enlaces sigma, se dan por solapamiento, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de un orbital, lo que vamos a hablar es de la probabilidad de encontrar el electrón en esa área del espacio. Entonces, lo que vamos a ver es que un electrón de uno de los átomos, por ejemplo, es el caso es el caso del orbital 1s1 que tiene el hidrógeno y el caso del 2sp3 que tiene el carbono, se van a solapar y entonces ahí se va a formar la unión electrónica, ¿sí? La unión del tipo covalente. Después vamos a ver otro tipo de formación de orbitales, que son los orbitales híbridos del tipo sp2, o acá lo que vamos a ver es que se forma mediante un orbital S y 2 orbitales del tipo P, y forman orbitales, los sp2, que están, estos lóbulos que llamamos, ¿sí? Es como es la probabilidad de encontrar estos tipos de electrones, y van a ver que están en un ángulo de 120 grados. Como hasta ahora vamos viendo, tenemos la hibridación del tipo sp3, ¿sí? Que es una hibridación del tipo tetraédrica, la hibridación del tipo sp2, que lo que me va a dar es un plano, ¿sí? Con 3 lóbulos que dan, y después lo que viene, acá lo que podemos ver es cómo está unido. Vamos a ver que tienen, cuando tengo sp2, voy a tener la unión de 2 orbitales, no sé si ustedes, quiero saber si ustedes esto lo pueden ver, a ver. ¿Observan acá esta parte? A esto me refiero cuando se solapan entre sí los orbitales. Cuando se solapan, los electrones se pueden encontrar en un área del espacio, y ahí vamos a decir que tienen el tipo de enlace sigma. Y después vamos a ver un tipo de enlace del llamado pi, que lo vamos a ver repetidas veces en lo que es la química de los hidrocarburos, la química de los hidrocarburos, que no es por solapamiento. Vamos a ver que está un electrón acá, el otro electrón acá, y que interactúan entre sí a la distancia. Pero para que esto ocurra tiene que haber tiene que estar un átomo de carbono acá, que acá no está dibujado, pero yo lo voy a dibujar, y el otro átomo de carbono acá. Tienen que estar a un átomo de carbono de distancia.
Ay, veo el chat. Disculpen. Ah, gracias. Ahí estoy viendo los chats. Gracias. Bien. Entonces, para continuar, borrar todos los dibujos. Después lo que aparece es el tipo de hibridación SP. El enlace SP, como podemos ver acá, esperen que estoy... Ahí va. Lo que podemos ver acá es la unión entre un orbital 2s y un orbital p. Entonces me va a quedar el orbital sp y después me quedan los lóbulos pi y pz. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver acá. Esto que yo observo acá, así lo que les estoy dibujando acá, vendría a ser justamente el orbital sp, que es la suma, como podemos ver, de un orbital s y un orbital p. Y les da este formato. ¿En qué momento aparecen estos orbitales sp? Cuando empezamos a tener enlaces del tipo triples. Y eso lo vamos a empezar a ver también en hidrocarburos, pero ya cuando estemos más avanzados en la parte de alquinos. Bien. Perfecto. Uf, esto está al revés. Acá lo que vamos a ver, esto está al revés, tiene un gran error, son los tipos de átomos de carbono. Vamos a decir que dentro de lo que son las cadenas carbonadas, vamos a ver que los átomos de carbono acá están unidos. ¿A qué? A diferentes tipos de radicales o grupos metilos. ¿Sí? O grupo metil, en realidad. Cuando el carbono, ¿sí? El átomo de carbono está unido a cosas que no sean grupos metil o otros radicales, como le vamos a llamar, sino que está unido a hidrógenos, vamos a decir que este es del tipo primario. ¿Sí? Este lo podemos encontrar acá, en esta parte. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces acá vamos a decir que es un carbono del tipo primario. Cuando empezamos a tener... Cuando empezamos a tener un carbono unido a otras cosas acá le voy a agregar la R, ¿sí? Está unido a dos radicales y a la vez está unido a dos átomos de hidrógeno, perdón, vamos a decir que es un tipo de carbono del tipo secundario. Entonces aquí podemos encontrar, en este caso, este formato. Ven que está unido a dos átomos de hidrógeno y estas flechitas, estas rayitas, indican que está unido a dos radicales, a dos Rs que aparecen acá. En este caso es un grupo metil y este es otro grupo. Entonces acá vamos a decir que es del tipo secundario. Después, ¿qué sucede cuando empieza a estar unido a otra cosa? Vamos a ver que este carbono va a estar unido a un solo átomo de hidrógeno y después está unido a otras tres cosas. Entonces acá nos vamos a encontrar, como podemos ver acá, con el tipo de grupo
el tipo de carbono terciario. Finalmente, cuando dejo de tener el carbono unido a hidrógeno, sino que está unido a otras cosas, en este caso son grupos metil, acá este es un grupo del tipo isopropil, lo que vamos a ver es que este carbono lo vamos a llamar un carbono del tipo cuaternario. Es decir, este carbono es del tipo cuaternario. Entonces, siempre que el átomo de carbono esté unido a al menos 3 hidrógenos, vamos a decir que es del tipo primario, ¿sí? ¿Qué significa? Que a medida que va perdiendo un hidrógeno y va ganando una unión con otra cosa, eso nos va a indicar qué tipo de carbono es. Yo tengo acá en este caso tengo 3 hidrógenos, es decir, como el átomo de carbono en los hidrocarburos, vamos a decir que es tetravalente, es decir, que se une a 4 cosas, lo que vamos a observar es que a medida que se va uniendo, que va perdiendo hidrógenos, va uniéndose a otros radicales, y a medida que está unido a un radical, decimos que es del tipo carbono primario. Si está unido a 2 radicales, vamos a decir que es del tipo carbono secundario. A 3 radicales, vamos a decir que es del tipo carbono terciario, y a 4 radicales vamos a decir que es del tipo carbono cuaternario. ¿Por qué aparece esto acá? Porque vamos a empezar a observar cómo son los diferentes tipos de compuestos, y vamos a encontrarnos con que vamos a poder identificarlos fácilmente. Bien, otra cosa que es muy importante es que empecemos a hablar de estas grandes diferenciaciones, porque nosotros, al estar trabajando con los hidrocarburos, vamos a darnos cuenta de que si bien los hidrocarburos están compuestos principalmente por átomos de carbono e hidrógenos mezclados, unidos entre sí para formar diferentes tipos de compuestos, lo que sí vamos a observar es que hay como dos grandes formas de visualizar las diferentes cadenas, ¿sí? Una de las cosas que nos vamos a encontrar es lo que sería, o lo que llamamos el grupo funcional. ¿A qué hablamos de grupo funcional? Yo tengo una cadena de átomos que ahora vamos a empezar a ver, y en sí lo que yo me voy a encontrar es que estos átomos o grupos de átomos van a estar unidos de una manera en particular. Y debido a esa característica que tiene ese tipo de unión, lo que van a tener es ciertas propiedades, ¿sí? Y cuando hablo de una serie homóloga, lo que voy a ver es que el grupo funcional de la cadena principal se va a mantener, pero lo que va a cambiar acá es que va a tener dentro de su cadena un grupo metileno, es decir, que la cadena se va a hacer un poquitito más larga, un poquitito más larga, un poquitito más larga. Hablamos de grupos metilenos que ahora los vamos a empezar a visualizar con sus diferentes formas de representación, pero que siempre van a indicar lo mismo, que es hacer más larga o más corta la cadena. Bien, venimos nombrando hidrocarburos. ¿A qué nos Profe, referimos? perdón, ¿Cómo? te muestro el cuadro ese tipo azul que tapa en la parte de la pantalla. Discúlpame, no te entendí. Tipo, hay un cuadro azul que tapa un poco la pantalla. Ah, ok. Gracias. ¿Ahora? Sí, ahí está, ahí está. Ahí va.
Gracias. No me estaba saltando acá. Bien, cuando hablamos de hidrocarburos, ¿qué decimos? Hidrocarburos. Básicamente, los hidrocarburos son los compuestos más, que están más extendidos sobre el planeta Tierra. Básicamente, los hidrocarburos van a estar compuestos, la mayoría, con dos tipos de átomos. Como podemos ver, van a estar compuestos por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Esperen que ahí está. ¿Sí? Átomos de carbono, perdón, y átomos de hidrógeno. Dentro de la estructura que podemos ver acá, vamos a observar, acá en particular, es que en este dibujo los átomos de hidrógeno van a ser aquellos blancos que están aquí, y luego lo que vamos a observar es que los átomos de carbono van a ser estos que están en negro. Que el color sea blanco, negro, verde, amarillo, qué sé yo, es una forma de ordenar y de que podamos diferenciar que estas pelotas, como se pueden observar acá, indican que ahí adentro hay un átomo. ¿Piensan que de esta imagen nosotros podemos ver los enlaces? Bueno, no sé si lo piensan o no. En particular lo que podemos ver acá es que los enlaces los podemos observar claramente. Acá, esta raya que aparece acá, ¿ven ustedes mi puntero? Sí. Sí, Sí. profesor. ¿Cómo? Sí, profe, se ve. Ah, Sí, perfecto. Lo que podemos observar acá es que esta raya que aparece aquí es un enlace, y lo que aparece acá también es un enlace. Vamos a ver que acá tenemos una cadena carbonada. ¿Se animan a decirme qué cantidad de átomos de carbono y qué cantidad de átomos de hidrógeno tiene esta cadena carbonada que vemos acá? Nueve átomos de carbono ¿Y 27 y hidrógenos? ¿Puede ser? No, menos. 18. Vamos a ver que de carbono tiene 9, y de hidrógeno me dijeron 19. 19. A ver, vamos a contarlo, ¿sí? 20. ¿Cuánto? 20. Ay, 20. escríbanlo porque lo escucho mal. 20 son los de hidrógeno, profe. Ok, 20 de hidrógeno. perfecto. Bueno, están despiertos, eso está bueno. Entonces podríamos indicar cómo sería esta molécula, ¿sí? Esta molécula, vamos a darle ya la forma de la fórmula, vamos a escribir la fórmula molecular, y vamos a observar que tiene carbono 9, hidrógeno 20. ¿Sí? Esta es la fórmula molecular que vamos a encontrar aquí en esta molécula en particular. Ahora vamos a ver el tema de los nombres y toda la historia, pero por lo pronto está bueno que ya empecemos a visualizar que cuando yo tengo esta imagen, en realidad también puedo representarlo con este símbolo, ¿sí? Y vamos a poder decir que tengo una cadena hidrocarbonada, hidro porque tiene hidrógeno, carbonada porque tiene carbono, ¿sí? Y que es un tipo particular de grupo funcional. Entonces, disculpen, ¿eh? Que se me traban las cosas.
Bueno, perfecto. Acá lo que van a aparecer, lo que podemos observar es la clasificación de los hidrocarburos, ¿sí? Como bien les mostré hace un momento, como bien les mostré hace un momento, los hidrocarburos vamos a decir que están compuestos, ¿por qué? Por átomos de carbono y por átomos de hidrógeno. ¿Sí? Tengo átomos de carbono, átomos de hidrógeno. En la filmina anterior, lo que observábamos es que donde aparecía la X, aparecía una A, y donde aparecía la Y, aparecía una B. ¿Qué indica esto? Que son números que pueden ser distintos, también pueden ser iguales, pero eventualmente lo que me voy a encontrar es que van a ser distintos. Ay, perdón. ¿Sí? ¿De qué manera se unen estos tipos de estos átomos de carbono y hidrógeno? Me van a dar diferentes grupos funcionales. Y acá empiezan a aparecer estas cosas que vimos hace 3 filminas atrás. Dentro de los grupos funcionales voy a tener dos grandes diferenciaciones, ¿sí? Vamos a tener los tipos alifáticos, donde los hidrocarburos del tipo alifático suelen ser cadenas, ¿sí? Por cadenas imaginemos una pulserita que no se cerró, o justamente una cadena que está extendida sobre una mesa. De esos vamos a encontrar que se encuentran los alcanos, los alquenos, los alquinos. La diferenciación entre los alcanos y los alquenos, lo que nos vamos a encontrar es que van a tener al menos una diferencia, van a tener un tipo de enlace diferente, ¿sí? Vamos a ver que los alcanos tienen todos sus enlaces del tipo simple, es decir, solamente enlaces del tipo sigma, ¿sí? Vieron que simple y sigma, los dos son con S, ok. Cuando tengo enlaces, cuando tengo alcanos, me voy a encontrar que todos los enlaces, es decir, todas las uniones que hay entre carbono-carbono, son del tipo sigma. En cambio, cuando paso a tener hidrocarburos alifáticos del tipo alquénicos o alquenos, lo que voy a tener son al menos un enlace del tipo doble, ¿sí? O vamos a decir que tiene un enlace del tipo pi. Va a tener un enlace sigma, ese es un enlace simple, y un enlace del tipo pi, que es un enlace doble. Cuando tengo un hidrocarburo del tipo alifático, un alquino, en vez de tener enlaces simples, voy a tener al menos un enlace triple, es decir, enlace sigma, enlace pi, ¿sí? Los alquinos tienen tienen al menos entre carbono-carbono un enlace del tipo triple. Con respecto a los alifáticos cíclicos, estos tipos de hidrocarburos, si bien se les dice alifáticos, porque decimos, bueno, que son como de cadena, acá la cadena no es abierta, sino que es una cadena cerrada, pero es un tipo de hidrocarburo que tiene las mismas características con respecto a los alcanos, en general, salvo que dentro de su estructura tenga al menos un enlace doble o un enlace triple. Entonces eso nos va a dar como resultado un alifático, un alqueno cíclico, pero no son tan habituales. Bien, acá hablábamos con respecto a los alifáticos, pero después está dentro de esta misma clasificación los tipos de enlaces, los tipos de hidrocarburos que son los aromáticos. ¿Por qué se le dicen aromáticos? Porque, bueno, antes la química se descubría un poco por ensayo y error, y lo que encontraron es que este tipo de compuestos suelen tener aromas particulares. Es muy interesante cómo descubrieron su estructura, que, bueno, después más adelante se los voy a dar. Con respecto a los hidrocarburos aromáticos, lo que vamos a tener es que estos compuestos lo que poseen son tipos de enlaces dobles, ¿sí? Algo parecido, medio pariente a un alqueno, pero no es un alqueno. ¿Por qué?
porque estos enlaces dobles van a estar de manera intercambiada, es decir, van a tener un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, y entre sí estos enlaces van a interactuar. Y vamos a encontrar que son enlaces que no están fijos en el espacio, sino que se van a estar moviendo alrededor de toda la estructura. Bien, esto de manera general vamos a seguir. ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué vamos a trabajar ahora en este momento? Es la parte de alcanos, ¿sí? Los alcanos. Los alcanos, vamos a decir que su fórmula general es del tipo carbono N, hidrógeno 2N más 2. La fórmula general, ¿qué me indica? Que todos los alcanos, es decir, el grupo funcional alcano, va a tener esta fórmula general, ¿sí? Y lo que podemos observar acá en esta tablita es que es algo como bastante interesante, es que vamos a poder dibujar, vamos a ver que acá el metano tiene un carbono, ¿sí? Y tiene 4 hidrógenos. Entonces voy a poner carbono N, es decir, carbono 1, hidrógeno voy a decir 2 por 1, 2, más 2, 4. Perfecto. ¿Cumple con la fórmula molecular? Sí. Bien, después tengo el etano que tiene 2 carbonos. Entonces vamos a ver que carbono N igual a 2, ¿sí? Carbono 2, hidrógeno va a ser 2 más 2, 4, perdón, 2 por 2, 4, disculpen, más 2, 6. Entonces vamos a ver que el etano tiene 6 hidrógenos. Con respecto al propano, la misma historia. Vamos a ver que tengo carbono 3, es decir, N igual a 3, y voy a poner carbono 3, y después voy a decir 2 por 3, 6, más 2, 8. Profe, ¿puede explicar de vuelta, por favor? Sí, Hola. ¿Lo repito? Sí, por favor. Perfecto. Acá, en este caso, vamos a ver que carbono N es igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque me indica acá el subíndice. Si acá yo no tengo subíndice, simplemente voy a decir que es 1. Entonces, cuando digo carbono N igual a 1, voy a poder indicar que carbono 1, hidrógeno 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Más 2, 4. Perfecto. Acá se observa claramente los 4 átomos de carbono. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a dibujarlos, pero mientras tanto para que veamos cómo se observa el tema de que el grupo funcional siempre es el mismo. Perdón. Después, con respecto al etano, pasa lo mismo. Acá, en el etano, N es igual a ¿cuánto? ¿Cómo, profe? 2. En el etano. Perfecto. N es igual a 2. ¿Sí? Lo podemos ver acá. Entonces, si N es igual a 2, lo que voy a ver es que cuando yo quiero ver la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene, va a ser 2 por 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Y cumple. ¿Sí? Con el propano, lo mismo. N es igual a ¿cuánto? 3. Perfecto. Entonces, lo que podemos ver es que el propano tiene en total, vamos a esperar que tenga en total 8 hidrógenos. ¿Por qué? Porque voy a hacer 2 por 3, 6, más 2, 8. Bien, entonces, para continuar, los alcanos, vamos a observar que tienen esta fórmula molecular. ¿Sí? Como podemos ver, N, acá justamente indicamos dentro de la primera cadena, de las primeras cadenas, N1, N2, N3. Otra cosa importante y clave que tienen es que tienen enlaces covalentes sencillos.
o también, como le podemos decir, enlaces del tipo sigma, ¿sí? Recuerden, los enlaces del tipo sigma son aquellos que se dan por solapamiento de orbitales. Otra cosa que es muy importante acá a aclarar es que vamos a decir que son hidrocarburos del tipo saturados. Cuando hablamos de hidrocarburos saturados, lo que estamos queriendo decir es que el átomo de carbono está unido a la mayor cantidad de ¿qué? De átomos de hidrógeno que puede, ¿sí? Es el número máximo de átomos de hidrógeno. Recuerden cuando nosotros veíamos que los carbonos podrían ser, si vamos 3 líneas para atrás, carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios, vamos a indicar que aquellos que son los saturados van a ser los que van a tener mayor cantidad de átomos de hidrógeno unidos así. Entonces, vamos a esperar encontrar en este tipo de enlaces, por lo general, carbonos del tipo primario o secundarios. Igual eso es una regla así como media general, que no va a ser siempre así, pero lo interesante es que yo siempre voy a encontrar en los alcanos átomos que van a estar unidos, átomos de carbono que van a estar unidos en general a átomos de hidrógeno, y siempre, siempre, siempre con enlaces del tipo simple o covalente. Acá le dicen enlaces covalentes sencillos, covalentes simples, enlaces simples o enlaces sigma. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Acá empieza a aparecer diferentes tipos de compuestos. Acá, como bien ustedes estuvieron viendo, nosotros acá lo que tuvimos es el tipo de, son las fórmulas moleculares, ¿sí? Ay, perdón. Lo que vimos son las fórmulas moleculares, y acá empezamos a ver una forma de dibujar estas estructuras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Gracias. Vamos a ver que el átomo de carbono va a estar unido a 4 átomos de hidrógeno, y esta es una forma de representarlo. ¿Está bien? Acá lo que vamos a encontrar a la primera estructura, vamos a encontrar al hidrocarburo más simple llamado metano. Metano porque va a ser el más saturado. ¿Por qué el más saturado? Porque va a estar unido a la cantidad máxima de hidrógenos que puede estar unido este átomo. En particular, el metano es uno de los responsables del calentamiento global. No sé si saben quiénes son los mayores responsables del calentamiento global, además de la actividad humana o antropogénica, son las vacas. Esto es lo que las vacas largan al medio ambiente. ¿Cómo? Los bovinos. Claro. Son cuando los bovinos comen y bueno, y descartan lo que comieron, cuando se largan gases al medio ambiente suelen ser gases de metano. Y esta vendría a ser la estructura que tiene el metano. Acá lo que vamos a ver es que el carbono es 1. ¿Sí? Perfecto. N igual a 1. Luego lo que aparece es el etano. ¿Sí? El etano también es uno de los, es el segundo hidrocarburo más simple. Lo que vamos a ver es que el etano está unido, son 2 átomos de carbono unidos entre sí, y después están unidos a átomos de hidrógeno, cada uno de ellos. ¿Qué tipo de carbonos son este y este? Recuerden, cuando les pregunto tipos de carbono, es si es un tipo de carbono primario, secundario, terciario o cuaternario. Secundario. Cuando decimos que es un tipo de átomo, secundario, vamos a encontrar lo que está unido a 2 cosas diferentes de hidrógenos. O sea, a 2 radicales. ¿Cómo?
¿No sería primario? Exacto. Es más correcto decir que es primario. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que este átomo está unido a 3 átomos de hidrógeno y a algo. Vamos a ponerle un R acá, ¿sí? Vamos a decir que esto me indica un R de manera general. Y este átomo de carbono también es un primario. ¿Por qué? Porque está unido a 3 hidrógenos y a un R. Acá lo vamos a indicar como un R. De manera general vamos a decirle R. ¿Sí? O radical. Bien, y en el propano, acá no indiqué, acá N es igual a 2. Perfecto. Y acá N es igual a ¿cuánto? En el propano. Tres. Muy bien, N es igual a 3. Si les parece, vamos a indicar qué tipos de átomos de carbono tiene cada uno. Este átomo de carbono, ¿qué tipo de átomo es? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario? Primario. Primario, Primario. muy bien. ¿Y este? También. También. Perfecto. ¿Y el del medio? ¿Cómo vamos a decir que es? Secundario. Muy bien a todos y a todas quienes están participando, les agradezco. Exactamente, lo que nos vamos a encontrar es que el propano tiene 2 átomos de carbono primario y tiene un átomo de carbono secundario. Como podemos ver, al menos en la primera parte de la serie, vamos a ver que es la única forma en la cual se pueden unir los diferentes átomos de carbono para formar la cadena. ¿Sí? Yo no tengo otra forma en particular, si yo quiero formar un compuesto abierto, ¿sí? No tengo otra forma de unirlos. Lo que me voy a encontrar es que voy a tener un átomo de carbono, unido a otro átomo de carbono, unido a otro átomo de carbono, y acá me va a dar una cadena lineal de tipo abierta. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a armar? Sigo bajando en la serie, y lo que me voy a encontrar es, por ejemplo, con el butano. El butano, N es igual a ¿cuánto? 4. 4. Muy bien. N es igual a 4, ¿sí? Como ya lo sabemos y como lo seguimos indicando, todos los tipos de enlaces son del tipo simple. Pero algo que es muy interesante es que acá los átomos de carbono, para formar cadenas de tipo abierta, se pueden reacomodar de manera diferente. Es decir, vamos a decir que pueden formar isómeros, ¿sí? ¿Qué tipo de isómero? Vamos a llamar lo que sería el isómero estructural. El isómero estructural lo que tiene es la misma fórmula molecular, pero lo que difiere es cómo se organizan esos átomos. Podemos observar acá que en el butano vamos a tener este tipo de cadena, vamos a decir que es una cadena lineal, ¿sí? En cambio, acá, en lo que se puede llamar de manera general isobutano, vamos a decir que esta cadena es del tipo ramificada. Ay, disculpen la letra, pero espero que lo vean claramente. Si les parece, ¿me indicarían cuáles serían átomos de carbono del tipo primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, si es que existen? Vamos en el butano. Este átomo de carbono, ¿qué tipo de átomo es? Primario. Lo de los extremos son primarios y los del medio serían secundarios. Perfecto. Entonces voy a agregar acá el 2 y acá el 1. ¿Sí? Para indicar si es primario o secundario. Bien, ¿y en el isobutano? Los de los extremos serían primarios y el del medio sería terciario. Muy bien. ¿Todos y todas lo ven? ¿Hay alguien que no lo vea?
En el isobutano no entiendo qué sería la C del medio. ¿Esta C? Ajá. Perfecto, gracias. Acá alguien me está hablando. Se entiende, profe. Bueno, gracias. Acá lo que vamos a ver es que este átomo de carbono está unido a ¿cuántos hidrógenos? 1. Muy bien. Lo que vamos, si les parece, voy a ponerle color al átomo, al hidrógeno. Ahí está. Está unido a un hidrógeno. Y después las otras uniones, ¿a qué está unido? ¿A hidrógenos o a otras cosas? Otras cosas. A otras cosas, que en este en particular es un grupo metil, que ahora vamos a verlo, pero si les parece lo voy a poner con un color, como para indicar que no es un hidrógeno, ¿sí? Acá va a pasar lo mismo. Y acá esta unión también está indicando lo mismo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que este átomo de carbono está unido a tres cosas que no son hidrógeno. Entonces vamos a decir que es un tipo de átomo de carbono del tipo terciario. ¿Está bien? ¿Quién me había hecho la pregunta? Porque no pude ver quién me había hecho la pregunta. Yo, ¿Lo pudiste Diana. Sí. observar? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, genial. Gracias. No, de nada. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para encontrar los diferentes tipos de isómeros estructurales para un átomo de un alcano llamado el pentano. Para eso les quiero mostrar, permiso. ¿Pueden ver esta pantalla, el hidro? Sí, profe. Perfecto. Cuando hablamos del pentano, lo que vamos a observar es que el pentano tiene 5 átomos de carbono y como es un alcano, vamos a encontrar que tiene 6 átomos de hidrógeno. Perdón, 12 átomos de hidrógeno, ¿sí? Vamos a decir que esto es... Ah, ya. Esperen que voy a usar este. Vamos a decir que es, si N es igual a 5, entonces voy a tener carbono 5, hidrógeno va a ser 5 por 2, 10, más 2, 12, ¿sí? Cumple, que es un alcano. Vamos a empezar a determinar los tipos de isómeros estructurales. Recordemos que cuando hablamos de un isómero estructural, lo que va a tener es la misma fórmula molecular, es decir, carbono 5, hidrógeno 12, pero lo que va a cambiar es cómo vendría a ser, cómo empiezan a estar ubicados esos hidrógenos. ¿Está bien? Esperen que esto lo voy a hacer más grande, así. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir una estructura de la cadena del tipo lineal, ¿sí? Es decir, voy a escribir 5 átomos de carbono, ¿por qué? Porque N es igual a 5, y los voy a unir entre sí. ¿Está bien? Perfecto. Y después, lo demás que me queda completar, como es un alcano, con átomos de hidrógeno. Voy a cambiar de color, así lo podemos ver más fácil. Hidrógeno, 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 hidrógeno,
Chicos, chicas, ¿estoy yendo lento o estoy yendo rápido para lo que ustedes están acostumbrados con Matías? Está bien, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Cualquier cosa me dicen. Puedo ir más rápido también, en realidad, pero como no nos conocemos mucho. Bien, esto es esto es uno de los isómeros que podemos encontrar. Otra forma de escribir esto, ¿sí? Lo vamos a hacer, que también va a indicar lo mismo. Yo se los pongo porque es otra cosa que vamos a ver. Es verlo de esta manera. Vamos a ver que cada uno de estos va a indicar un átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En este tipo de fórmula, que es la fórmula que no está desarrollada, esta es una fórmula desarrollada y esta es la fórmula sin desarrollar, lo que vamos a ver es que los hidrógenos no se ponen. Solamente vamos a poner en los vértices de esta cadena, vamos a encontrar los átomos de carbono. Y los hidrógenos están, pero no los escribimos. Bien, acá esto es lo mismo que acá. O sea, la cadena lineal está indicando que tengo 5 átomos de carbono unidos a 12 átomos de hidrógeno. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una cadena, vamos a ver otro isómero estructural, ¿sí? Y vamos a dibujar. Si les parece, ¿cómo podríamos dibujar un isómero de este carbono? ¿Cómo proponen? Un isómero de esta cadena. Dos metilbutano. 2-metilbutano. Ah, ¿ustedes ya vieron nomenclatura? No. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos ver si decimos 2-metilbutano? Cuando te referís a 2-metilbutano, ¿qué querés indicarlo a la hora de dibujar la estructura ramificada? Está bueno lo que dijiste, sí, está muy bien, pero ¿cómo sería? Que la cadena principal va a ser de 4 carbonos y en el segundo carbono va a salir una ramificada de un metil. Perfecto. Entonces lo vamos a dibujar para quienes todavía no lo ven y para quienes lo ven, buenísimo. Vamos a ver que tengo una cadena principal de 4 átomos de carbono, ¿sí? Y lo que me indica acá el compañero, ¿me decís tu nombre? Máximo. Máximo, gracias. Gracias por estar súper participativo. Lo que podemos ver es que en la posición 2, es decir, en el carbono 2, vamos a poner otro átomo de carbono, ¿sí? Por supuesto, lo que vamos a hacer es completar todos con hidrógenos. Si me permiten, voy a hacer la fórmula semidesarrollada, y es decir, voy a poner la cantidad de hidrógenos al lado, ¿sí? Acá, ¿cuántos hidrógenos irían? 2. Muy bien. ¿Y en el átomo de carbono que queda, cuántos hidrógenos irían? 3. ¿Acá? No, en ese uno nomás. Ah, ahí va. Perfecto. Si contamos la cantidad de átomos de hidrógenos, tengo 3, 6, 9, 11, 12. Perfecto. Les voy a consultar, les voy a hacer esta pregunta. A ver, ¿esta es la única forma de escribir esta estructura? No, ¿por qué no? ¿Cómo sería la otra forma? Porque podemos tener un carbono central rodeado de carbonos y a su vez las ramificaciones del carbono unido a 3 hidrógenos cada uno. Perfecto. Ahí está, estaba tratando de entender lo que me estabas diciendo. Bien, pero me gusta esto, ahora lo vamos a hacer, pero me gustaría preguntarles si esta estructura es igual, esperen que la voy a dibujar, si estas estructuras son iguales o no. A ver qué me dicen.
Permiso, a ver. ¿Qué piensan? Son iguales. ¿Son iguales? Invertido nomás. Invertido. ¿Todos y todas lo ven a eso? ¿Hay alguien que no lo vea? Algo que podemos observar cuando dibujamos, chicos, chicas, chiques, lo que nos vamos a encontrar es que las moléculas, cuando nosotros las dibujamos, las dejamos fijas, ¿sí? Las dibujamos fijas en el espacio, es decir, en la hoja. Pero en la realidad, la molécula está girando en el espacio. Entonces, lo que podemos observar es que la molécula, este 2-metilbutano que dibujamos acá, ¿sí? Va a ser la misma que dibujamos acá, nada más que cambió de forma, ¿sí? Como que se acomodó diferente en el espacio. ¿Qué indica eso? Ay, no. Le borré todo junto sin darme cuenta. Bueno, sigue borrando todo junto. Disculpen, que se me colgó todo. Profe, yo no entendí por qué en el de la izquierda aparece el carbono abajo y en el segundo, y después en el de la derecha aparece arriba, pero en el tercer carbono. No sé si me explico. Sí, te explicás y perfecto, y justamente eso quería que marcar. Que sea izquierda, perdón, que sea, acá vamos a decir, acá vamos a indicar que este es el carbono 1, espera, vamos a cambiarlo de color. Acá este vamos a decir que es el carbono 1, ¿sí? Vamos a darle un orden. Este carbono vamos a decir que es el carbono 2, ¿está bien? Dentro de la cadena. Acá vamos a indicar que es el carbono 3, la misma cadena, y acá vamos a indicar que es el carbono 4, dentro de la cadena, ¿sí? En cambio acá, hubo un par de personas que me dijeron que era lo mismo, pero que estaba dado vuelta, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, Bueno, entonces, ¿dónde podríamos ubicar el carbono 1? El último sería. En el último, exactamente. Como bien dijimos, las moléculas, cuando nosotros las dibujamos fijas en el espacio, ¿sí? Pero, o sea, las dibujamos fijas en el espacio, es decir, en nuestro espacio vendría a ser la hoja, pero en realidad la molécula está girando todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a encontrar que acá es como la misma molécula, pero está como diferente ubicada. Vamos a ver que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, y este es el carbono 4, ¿sí? Es decir, es lo mismo, pero está, vamos a observarlo cuando lo dibujamos, invertido. ¿Qué fue lo que ustedes vieron con respecto a los conformeros? Que ya lo vieron con Mati. Vimos que es la configuración y qué son los conformes, y decía que la configuración es la disposición espacial permanente. Pueden interconvertirse con ruptura de enlaces, pueden aislarse y pueden aislarse los isómeros. Y después en la conformación, los conformeros tienen una disposición espacial transitoria. Se interconvierten con facilidad y no pueden aislar, y no se pueden aislar los rotámeros o conformeros. Perfecto. Lo que podemos ver acá es que acá la configuración en esta estructura que estamos dibujando es la misma, ¿sí? Porque vamos a ver que el grupo metil está en la posición 2 del carbono, ¿sí? De la cadena. Entonces vamos a ver que esto es un 2-metilbutano y esto es un 2-metilbutano, ¿está bien?
En cambio, con respecto a la posición del grupo metil, si es arriba o abajo, como les dije, los orbitales son del tipo sigma y se dan por solapamiento. Algo que les voy a agregar acá es que si bien los enlaces se solapan entre sí, los átomos de carbono tienen como la capacidad de girar, ¿sí? Girar como en su propio eje entre las uniones. ¿Eso qué va a implicar? Que este tipo de radical o que el hidrógeno estén en una posición, en un momento, y que giren sobre, en este caso, sobre su mismo eje, que vendría a ser el átomo de carbono, y que giren y que pase a estar arriba, abajo, ¿sí? Que esté todo el tiempo girando. En este caso, yo lo dibujo arriba, abajo, pero en realidad tiene un giro de 360. Entonces, vamos a ver que este compuesto, y ¿ustedes ven mi flechita? Sí, ¿no? Sí. Ah, gracias. Vamos a ver que este 2-metilbutano es igual a al segundo 2-metilbutano, pero la conformación del grupo metilo, en uno va a estar arriba y en el otro va a estar abajo. ¿Está bien? Como podemos ver, estas cadenas siguen siendo lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver, o sea, no son isómeros estructurales, es el mismo compuesto, nada más que visto desde otra perspectiva, en lo que sería la segunda estructura. Después alguien, que no me acuerdo quién, me habló de la tercera estructura que era factible. ¿Me la quieren recordar? Vendría a ser un átomo de carbono, acá. Después, ¿cómo sería? Podría ser un 2,2 dimetil y no me acuerdo cómo sigue. 2,2 dimetilpropano. Sí. Bien. ¿Qué significa eso? Vamos a traducirlo para quienes todavía no manejan la parte de la nomenclatura. ¿Cómo lo podemos traducir? Que en un carbono va a haber 2 ramificaciones. Perfecto. 2 ramificaciones de 2 radicales, vamos a decirle también. Y después, ¿cuántos carbonos me quedan todavía a unir? 2 más. Ahí está. Como podemos ver, acá estamos dibujando esto. Vamos a empezar a poner los hidrógenos, ¿sí? En el carbono de arriba, ¿cuántos hidrógenos van? 3. Muy bien. En el de la derecha, 3. muy bien. En el de abajo, en el de la izquierda, ¿cuántos hidrógenos van? 3 también. Y en el de abajo no escuché que nadie me haya hablado. 3. ¿Cuántos? 3. 3. ¿Puede bajar el pizarrón, profe? No se ve lo... Ah, perdón. A ver, dame un momento. A ver si me permite. Esperen. Que ahí ya se los comparto. Ay, no, se me fue todo. Oh, fuck. En un momentito. Ay, no. Disculpen, ¿eh? Perdí toda la pantalla. Pero ahora lo dibujamos de nuevo. Bien, lo que tengo acá, vamos a redibujarlo. Voy a tener un átomo de carbono unido a 4 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Me pueden indicar el átomo central qué tipo de carbono es?
Cuaternario. Cuaternario, exactamente. ¿Todos y todas lo ven? Acá, profe, ¿las tres estructuras son para la misma molécula? Ah, perdón, Joaquín, esto recién lo veo. En realidad, cada molécula es una estructura en sí. Básicamente, la cadena lineal es una molécula. La segunda estructura, la que vimos, es otra molécula. Y ahora la tercera estructura que estamos dibujando es otra molécula. Lo que sí tienen es la misma fórmula molecular, pero en sí son diferentes moléculas. ¿Por qué? Porque los átomos de carbono están fijos, ¿sí? En diferentes puntos del espacio. Entonces lo que vamos a encontrar que son diferentes moléculas, pero que sí van a tener la misma fórmula molecular. Genial, gracias Joaquín. Bien, acá lo que podemos observar es la otra de las estructuras, ¿sí? Entonces pudimos ver las tres, el átomo que tiene el carbono 5, hidrógeno 12, perdón, el compuesto, es un alcano, y lo que va a tener son tres tipos de isómeros, pero algo que vamos a poder observar es que a medida que las cadenas de átomos de carbono, que las cadenas se van haciendo más grandes con respecto a los alcanos, vamos a ver que los isómeros van a ser los isómeros estructurales van a ser cada vez más. Acá jugamos solamente con una cadena que es del tipo cortita, ¿no? Porque tiene 5 átomos de carbono, pero miren la capacidad que tuvo de los átomos ubicarse en el espacio. Como si fuesen los átomos solos, ¿no? Los que están en el espacio. Nosotros los estuvimos ubicando. Bien. Vamos a empezar a hacer, vamos a continuar con el tema de la nomenclatura. Como podemos ver, los alcanos, lo que vamos a ver es que siempre van a tener enlaces simples y los nombres van a estar indicados al menos por la cantidad de átomos de carbono. Dentro de la serie vamos a encontrar que el metano, etano, propano y butano no me indican mucho la cantidad de átomos de carbono, pero vamos a decir que el metano tiene un solo átomo de carbono, el etano tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? Como podemos ver acá, el propano tiene 3 átomos de carbono, el propano tiene 3 átomos de carbono, tengo 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a observar que la fórmula mínima es esta. Después tengo que el butano tiene 4 átomos de carbono, 1. Acá en esta parte aparece otro, espera, puse la flecha del terror, acá. Aparece otro. Y después finalmente vamos a ver acá adentro que tengo este subíndice 2 que me indica que tengo 2 grupos metilenos, ¿sí? ¿Lo ven todos y todas? A medida que seguimos bajando en la serie, vamos a encontrar que el pentano, hexano, heptano me va a indicar la cantidad de átomos de hidrógeno. Otra cosa importantísima que vamos a ver es que cuando hablamos de alcano, ¿cómo va a ser la terminación del nombre? La terminación ano. Ano, exactamente. Cuando yo veo que mi compuesto tiene una terminación del tipo ano, ¿sí? Vamos a estar seguros, seguras, segures de que yo lo que tengo acá, exacto, gracias Víctor, voy a tener un tipo de compuesto con el grupo funcional de alcano.
Ahora vamos a empezar a darle un poco de formato a la nomenclatura de los alcanos. Como bien vimos, tenemos un compañero, Máximo, que ya la maneja la nomenclatura, pero es normal que no todos la manejen. Así que vamos a verla un poco de manera general, pero también para que podamos entender cuando vemos una estructura, ¿a qué se refiere? Bueno, lo primero que dijimos es que cuando tengo un alcano, sí o sí, el nombre va a terminar con el sufijo o va a terminar al final con ano. Bien, vamos a empezar a darle una estructura. Acá vieron que está como mezclado entre la estructura, entre lo que sería la fórmula desarrollada y la no desarrollada. Pero bueno, un poco nos va a indicar cómo podemos ponerle el nombre a este hidrocarburo. Para nombrar los hidrocarburos, lo primero es que cuando la cadena principal va a ser la cadena más larga de átomos de carbono, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos ver? Acá podemos ver que la cadena más larga que está indicada acá es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Yo puedo hacer otra cadena y ver si es más larga? ¿Qué les parece si de repente empiezo a contar desde acá? Voy a indicarlo con otro color, ¿sí? Voy a decir carbono 1, acá voy a indicar cuál vendría a ser acá. El carbono 2, ¿sí? Acá voy a indicar el carbono 3. Ahora, ¿voy para la izquierda o para la derecha? Tengo que hacer la cadena más larga. ¿Qué me sugieren? Para la izquierda. Para la izquierda. Perfecto. Carbono 4. Ahora, ¿para arriba o para la izquierda? Sigo para la izquierda. Sigo para la izquierda. Perfecto. Carbono 5, carbono 6, carbono 7. ¿Esta es la cadena más larga? ¿Esto es lo que yo acabo de indicar con rojo? No. Como podemos ver, la cadena más larga hasta ahora es la representada por los colores en azul. Pero bueno, lo estamos intentando. Profe, ¿por qué? No, a ver. ¿Ahí borraron un mensaje? Sí, se ve que se va. ¿Por qué fue para la izquierda? Porque estamos buscando la cadena más larga. Entonces, si yo voy para atrás, pero para que veas la diferencia, si yo voy para la derecha, ¿sí, Joaquín? Lo que te vas a encontrar es que voy a ir para la derecha, va a ser la cadena 4, 5, 6. Fíjate que si yo hago una cadena dada por estos átomos de carbono, que están representados por rayas y letras, ¿sí? Lo que me va a dar es una cadena de 6 átomos. Pero cuando yo quiero nombrar un alcano, lo que necesito es que sea la cadena más larga. Por eso es que me sugirieron ir para la izquierda, porque tenía sentido, porque la cadena que habíamos hecho anteriormente era de 7 átomos de carbono. De nada. Bueno, pero acá, si pueden ver, chicos, chicas, lo que nos vamos a encontrar es que no está de izquierda a derecha. ¿Por qué no está de izquierda a derecha? ¿Alguno me puede decir? Bien, Naomi, muy interesante. Exactamente. Se empieza a enumerar desde la ramificación más cercana. ¿Les parece que empecemos a contar? ¿Ya está indicado cuál es la cadena más larga? Sí, ya está indicada. Entonces vamos a ir vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a dejar que el azul sea esta que está indicada, pero también podríamos ver qué pasaría si yo arranco de izquierda a derecha, ¿les parece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa cuando yo voy de izquierda a derecha? ¿Dónde está la primera ramificación a esa estructura?
¿En qué posición? 4. La posición 4. Perfecto. Y vamos a indicar que es este grupo metil. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando yo voy de derecha a izquierda? ¿En qué posición se encuentra la ramificación? 4. 4. Y entonces, ¿por qué creen que se eligió se eligió el azul y no se eligió el rojo? Se eligió de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Porque hasta ahora se cumple esto de que se empieza a numerar de la ramificación más cercana. No, Joaquín, está bueno como lo pensás, porque sí podríamos decir que es como un punto intermedio, pero siempre el punto intermedio depende de los ojos de quien lo mire. Y nosotros lo que vamos a estar trabajando cuando hablamos de nomenclatura es una estructura organizada por un grupo de químicos de todo el mundo que se le dice IUPAC. Y lo que se busca es que las cosas queden claras y no que queden como más o menos claras. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué se elige de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Es porque si bien en ambos dos la ramificación está en la posición 4, lo que vamos a tener es que la ramificación con más átomos de carbono en la misma posición, exactamente, como dice Constanza, lo que va a tener la prioridad es la cantidad de átomos de carbono, en este caso que tiene la ramificación, ¿sí? Entonces vamos a ver que la ramificación azul, que es el grupo etil, tiene ¿cuántos átomos de carbono? 6. Vamos, la azul. Perdón. Acá tengo un átomo de carbono y acá 2. 2 átomos de carbono, perfecto. Muy bien, entonces el grupo etil tiene 2 átomos de carbono. En cambio, el grupo metil, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1. Un solo átomo de carbono. Entonces, si yo tengo que elegir a la hora de ubicar, lo que me voy a encontrar es que la prioridad va a estar dada por la ramificación más cercana, ¿sí? O sea, primero tengo la cadena más larga, después voy a tener voy a ubicar la cadena más larga, voy a ubicar los grupos radicales, ¿sí? Que en este caso vamos a decir que es el grupo metil. ¿Por qué metilo o grupo metil o metilo? ¿Por qué? Porque pierde un hidrógeno y se une a la cadena carbonada, y acá el grupo etil es porque el etilo pierde un hidrógeno y se une a la cadena carbonada. Y a la hora de ubicar en qué carbono, cuál sería el carbono 1, va a tener prioridad la cadena, esa que se desprende de la cadena, el radical que se desprende, que está unido a la cadena, que tiene más cantidad de átomos de carbono. Entonces, lo primero voy a buscar la cadena principal. Lo segundo, voy a ubicar los grupos radicales. Luego, ahí está, tome los dibujos. Lo que vamos a encontrar acá. Ah, Mati. Hola, Mati. Lo que vamos a encontrar es, vamos a continuar con el tema de los nombres, y justamente con la parte de nomenclatura, y lo que vamos a observar es cuál vendría a ser el correcto. Como dijimos recién, la prioridad es la cadena más larga, y es la posición, en particular, la posición del radical más cercano, con la mayor cantidad de carbonos, pero tiene que estar más cercano, o tiene que ser el número más pequeño, el más cercano a 1. Bueno. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Es que cuando yo quiero indicar cuál vendría a ser el nombre más correcto acá, lo que voy a observar es que cuando yo pongo carbono 1, 2, 3, 4, ¿sí? Voy a tener
carbono 1, 1, 2, 3, 4, voy a observar que el radical se encuentra en la posición 2, ¿sí? Cuando yo lo hago de izquierda a derecha. En cambio, si yo no enumero de derecha a izquierda, ¿en qué posición va a estar el radical? Va a estar en la posición 3. Y ya una de las búsquedas en la nomenclatura es que la posición del radical se encuentre lo más cercano a la cabeza de la cadena, es decir, al carbono 1. Bien, otra cosa es cuando yo empiezo a tener diferentes tipos de ramificaciones, y cuando estas ramificaciones en particular son las mismas, es decir, cuando esos radicales son los mismos. Cuando yo tengo el radical metil, es decir, al metano le robo un hidrógeno y lo uno a una cadena principal, voy a tener un grupo metil, ¿sí? Un radical metil, perdón. Acá, en la cadena que se encuentra a la izquierda, vamos a contar la cantidad de átomos que tiene de carbono, ¿sí? Vamos a ver que tiene un átomo de carbono, dos átomos de carbono, 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono, 6 átomos de carbono. Vamos a decir que la cadena principal es del tipo hexano, ¿sí? Bien, y vamos a ver los radicales que están unidos. En este caso voy a tener radical metilo. Voy a tener un grupo metilo, un radical metilo, otro radical metilo. La cadena, ¿desde dónde la nombro? ¿Desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. A ver. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, Al revés. a ver, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Oh, no, acá hay un error. ¿Me pueden indicar cuál es el error? Yo digo, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿En qué posiciones se encuentran los grupos metilos? En el 3 y el 4. En el 3 y el 4. Perfecto. 3,4. ¿Pasa lo mismo si yo cuento del otro lado? 1, 2. Sí. Sí. Perfecto. 3, 4, 5, 6. Bien. O sea que de una forma o de la otra le puedes contar de ambos lados. Exactamente. En particular, esta cadena, sí. Tranquilamente la podemos contar de los dos lados. Hay otras cadenas que no se permite lo mismo. Bien. ¿Cuántos grupos metilos tiene? Tiene 2 grupos metilos. 1, 2 grupos metilos, ¿sí? ¿Por qué estos no son grupos metilos los que se encuentran acá en los extremos? Porque son parte de la cadena principal, ¿sí? Vieron que yo posicioné carbono 1 sobre lo que sería la cadena principal. Y los grupos, los radicales, no son cadenas principales, no son parte de la cadena principal, son cosas que se unen a la cadena principal. Bien, ¿cuántos radicales tengo? Tengo 2. Entonces, algo que se usa en lo que es la química son los prefijos. Prefijos son las palabras que yo pongo como antes de la palabra principal, ¿sí? Cuando indico el prefijo di, lo que quiero decir es 2, ¿sí? Di con D. ¿Por qué con D y no vi como solemos decir, como por ejemplo la palabra binario, que son 2 cosas? ¿Por qué con D de dedo? No hay por qué. A los químicos les gusta diferenciarse y una de las cosas es que a veces utilizan palabras complicadas para cuestiones simples. Entonces, cuando quiero indicar el prefijo di, voy a estar segura de que estoy indicando que tengo 2. Cuando quiero indicar el prefijo tri,
lo que voy a estar segura es que voy a indicar que tengo 3. En el caso de tetra, por supuesto, van a ser 4. A medida que voy avanzando, si yo digo penta, hexa, me está hablando de 5, 6 y así en general. Pero cuando uso este prefijo, quiero indicar que el mismo grupo alquilo, ¿sí? Es decir, el mismo radical alquilo, lo tengo repetido más de una vez. Lo mismo pasa en la molécula de la derecha. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Y cuántos grupos metil tiene? Lo que vamos a encontrar es que tiene 2 grupos metil. Entonces, en el nombre vamos a indicar que es un dimetilo. ¿Sí? La diferencia, como podemos ver acá, estos dos compuestos, estos dos compuestos van a compartir algo, van a compartir la misma fórmula molecular, pero podemos ver que son diferentes. La fórmula molecular de este compuesto es carbono 6, 7, 8, hidrógeno 6, 18. Vamos a ver que este compuesto y este compuesto poseen la misma fórmula molecular, pero en particular, al tener diferentes posiciones de los grupos alquilos, ¿qué tipo de compuestos vamos a decir? Que son, vamos a decir que son isómeros, ¿sí? Tengo la misma fórmula molecular y como la posición de los grupos alquilos es diferente, vamos a decir que son isómeros del tipo estructural. ¿Vamos bien? Perfecto, gracias Víctor, gracias Constanza. Bueno. Seguimos avanzando con respecto a lo que son los alcanos. Los alcanos vamos a encontrar que, si bien son compuestos muy estables, vamos a decir que es uno de los más estables, es decir, que no reaccionan casi con nada. Pero en condiciones que son las adecuadas, van a dar tipos de reacciones que vamos a llamar de sustitución. ¿A qué creen que se refiere cuando hablamos de una reacción de sustitución? Cuando indico que algo se sustituye por otra cosa, ¿qué queremos decir? Que se reacomoda, puede ser. Sí, hay cosas que se reacomodan, pero algo que está bueno que podamos ver es que lo que va a cambiar es una cosa por otra dentro de la molécula. ¿Qué quiero indicar? Que, por ejemplo, estos átomos de hidrógeno, voy a hacer esto. Acá. Yo tengo este átomo de carbono, está unido ¿a qué? A 4 átomos de hidrógeno, y cuando sucede la reacción, que la vamos a indicar con una flechita, ¿sí? Acá vamos a poner calor, esto no está escrito, pero vamos a indicar que está dado por calor. Cuando sucede una reacción química con los alcanos, lo que va a pasar es que este átomo de carbono, ¿a qué va a estar unido ahora? ¿Sigue unido a los mismos átomos iniciales? Vamos. A oxígeno, exactamente. Entonces, inicialmente está unido a 4 átomos de hidrógeno, y porque ocurre la reacción química de combustión, lo que vamos a ver es que este átomo de carbono se sustituye, los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos de oxígeno, ¿sí? A eso nos referimos cuando hay una sustitución.
Una de las reacciones principales que tenemos es el de la combustión, que gracias a la combustión podemos prender fuego, podemos cocinar en nuestras casas, ¿sí? Justamente son alcanos los que vienen en el gas natural y es lo que nos permiten, mediante la combustión, con el oxígeno del aire y utilizar algo que prenda fuego, generar calor, que eso lo podemos ver acá, y formar como productos dióxido de carbono o CO2 y moléculas de agua. Pero después hay otro tipo de reacción que es bastante importante en los alcanos, que también es una reacción de sustitución, y lo que tenemos es lo que se llama la halogenación. ¿A qué nos referimos a halogenación? A que ponemos un halógeno. ¿Ustedes conocen la tabla periódica? ¿Conocen los grupos de elementos que hay en la tabla periódica? Sí. Perfecto, podemos indicar, están los metales alcalinos, alcalino-terrio, están los elementos de transición, los de transición interna, y después en la parte de los no metales, que vendría a ser, si yo estoy mirando la tabla periódica en la mano derecha, vamos a encontrar que lo que está más a la derecha, o en el grupo 18, vamos a decir que son los gases nobles, o los gases inertes, dependiendo de en qué época del año es la tabla, de qué época de la vida es la tabla periódica esa, o también los que están en el grupo 17, o el 7A también se le dice, son los halógenos. Si miramos la tabla periódica, ¿quiénes son esos elementos que son los halógenos? Vamos a decir que es el flúor, que es el cloro, que es el bromo, que es el yodo. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de una halogenación, lo que vamos a estar indicando es que a mi alcano, en particular a este alcano que estamos viendo, que es el metano, cuando yo lo pongo en condiciones adecuadas, voy a lograr que se halogene. Es decir, que se sustituya uno de los átomos, ¿sí?, de hidrógeno que tiene por un átomo de un halógeno. En particular, acá lo que estoy viendo es la halogenación con cloro. Entonces voy a ver que este metano pasa a ser un clorometano. ¿Por qué? Porque tengo 3 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Sí? ¿Lo ven todos y todas? Vamos a ver que el átomo de hidrógeno se sustituye por un átomo de cloro. Ese es el tipo de reacción que es de las habituales. Bien. Hablamos de isomería, ¿sí? Cuando hablamos de la isomería estructural. En particular, una de las cosas que nosotros indicamos cuando vimos la primera parte, cuando estábamos buscando los isómeros de función de los alcanos, es la isomería de cadena. ¿A qué nos referimos a la isomería de cadena? Es que yo tengo una cadena que puede ir cambiando en función, o sea, yo tengo la misma fórmula molecular, pero lo que va cambiando son los radicales o el largo de la cadena. Es decir, yo acá tengo, por ejemplo, el butano, y después tengo el metilpropano, ¿sí?, que como sigue siendo un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, el radical, vamos a decir que es la cadena, pero dispuesta de manera diferente. Podemos observar que también, además de lo que sería la isomería de cadena, vamos a hablar de la isomería de posición. Cuando hablamos de isomería de posición, lo que vamos a ver es que lo que cambia de lugar, pero vamos a seguir manteniendo su mismo grupo funcional, lo que cambia de lugar, lo que cambia de posición, va a ser el grupo funcional. Acá, como ejemplos que estamos viendo, el isómero de posición, que acá se presenta, está dado por un alcohol. El grupo OH dentro de la cadena me indica que es un alcohol, ¿sí? Y lo que podemos observar acá son las posiciones que están ubicados en el grupo funcional.
Acá el grupo funcional está en la posición 2 y acá el grupo funcional está en la posición 3. ¿Está bien? Lo que vamos a ver es que si bien en estos compuestos son el pentanol, es decir, un alcohol que tiene 5 átomos de carbono, lo que sí vamos a ver es que es diferente la posición donde se encuentra el OH o el grupo oxidrilo. Entonces, me va a dar ciertas características particulares. ¿Sigue siendo isómero? Sí. ¿Por qué decimos que es isómero? Porque tiene la misma fórmula molecular. ¿Sí? Que yo conozca la fórmula molecular no significa que yo conozca cómo es el compuesto, salvo que me lo indiquen. Entonces voy a observar que tengo la misma fórmula molecular. Y después, abajo, como tercer tipo de isomería, lo que me voy a encontrar es con un isómero de función. ¿Qué piensan que se refiere cuando hablo de isómero de función? Acá está indicado con colorcito. Acá lo que vamos a observar del grupo funcional, exactamente. Lo que vamos a observar es que la fórmula molecular, de nuevo, sigue siendo la misma, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es cómo están reubicados, cómo están ubicados los átomos dentro de la molécula. Acá lo que vamos a ver es que el grupo funcional, en este caso, es de un alcohol, ¿sí? En cambio, en el segundo caso, en el caso de la derecha, lo que vamos a ver es que sigo teniendo un oxígeno metido adentro, pero ya no va a estar unido a un hidrógeno, sino que va a estar unido a 2 átomos de carbono. ¿Lo observan? Y el grupo funcional, en este caso, es un éter. Estos grupos funcionales los vamos a ir viendo en lo sucesivo de las clases, pero lo que podemos ver es que siguen siendo un isómero, es decir, contienen la misma fórmula molecular. La diferencia puede darse cuando hablamos de isómero de cadena, es el tipo de posición del radical alquílico, ¿sí? Cuando hablamos de isómero de posición, vamos a hablar de la ubicación que tiene el grupo funcional dentro de la cadena principal. Y cuando hablamos de isómero de función, es qué tipo de grupo funcional tengo en cada una de las cadenas. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Ok. ¿Puede repetir, por favor, isómero de cadena? ¿Por qué? Perfecto. Cuando tenés isómero de cadena, lo que vas a tener, o sea, para diferenciar grandemente lo que sería isómero de cadena de isómero de posición, es que el isómero de cadena habla de la posición donde se encuentra, por ejemplo, el grupo alquílico, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es que yo tengo, o el formato total de la cadena, cambia la cadena principal, pero sigo teniendo la misma cantidad de átomos de carbono y la misma cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí? La cadena pasa a ser de una cadena lineal a una cadena ramificada, pero sigo teniendo un alcano, ¿está bien? En cambio, cuando yo hablo de lo que sería un isómero de posición, mi grupo funcional, que en este caso no es un alcano, sino que es un alcohol, porque tengo la presencia del OH, pero se puede dar con otras cosas también. Puede ser con un éter, puede ser con un grupo ácido, puede ser con varias cosas. Mi grupo funcional pasa a estar ubicado en alguna parte de la cadena principal, pero que no es la misma posición. Es decir, en este caso yo tengo el ejemplo del 2-pentanol, y en el otro caso tengo el ejemplo del 3-pentanol. Vemos que el grupo funcional está ubicado en la posición 2, en el 2-pentanol, en la posición 3, en el 3-pentanol. En cambio, cuando hablo de un isómero de función, lo que voy a observar es que cambia el grupo funcional. Y además, bueno, la ubicación, ¿no? Pero el grupo funcional que yo tengo en 1,
que en el caso del 2-butanol, es un grupo funcional de un alcohol. En el caso del dietiléter, el grupo funcional es de un éter. Entonces, todos estos que yo nombré son isómeros. ¿Por qué son isómeros? Porque tienen la misma fórmula molecular, pero lo que cambia es o la cadena, o la posición, o la función. ¿Está bien? Pero para que sea un isómero, lo que vamos a decir es que la fórmula molecular se mantiene igual. Lo que cambia es cómo termina siendo la molécula en el momento en que yo la dibujo, o en el momento que me dan los nombres de la molécula. Bueno. Así es. De nada. ¿Qué más sería? Bien. Acá es donde aparece la parte de configuración y conformación que ustedes ya lo vieron. Vamos a avanzar un poquitito. ¿Cómo están? Grupo. ¿Están para ver 15 minutos más o cortamos ahora y el jueves le damos... ¿Se entiende? No, para eso no. Ah. ¿Cómo? Como usted diga. Bueno, seguimos. Bueno, perfecto. Seguimos unos minutitos más. Nosotros habíamos empezado a ver el tema de las isomerías, ¿sí? Vamos a ir para atrás. Vimos qué tipo de isomerías son las isomerías estructurales. Es como la estructura es. Vimos la isomería de cadena, que es la posición del radical, o en el caso de enlaces dobles, donde se ubica el enlace doble o triple, eso todavía no llegamos a ver alquenos, pero cuando hablamos de isomería de cadena también me indica la posición de eso. La isomería de función, lo que me indica es si tengo un grupo funcional, si tengo un átomo distinto, por ejemplo, en el caso que yo tengo un alcohol, tengo un oxígeno dentro de la estructura, voy a poder tener un alcohol, un éter, un aldehído, voy a poder tener diferentes cosas, y bueno, la función de esa molécula va a estar dada, sí, o sea, voy a tener la misma fórmula molecular, pero puedo tener grupos funcionales distintos. Y después la posición es cuando tengo un mismo grupo funcional distinto a carbono e hidrógeno, y la posición donde se encuentra este grupo funcional. Pero después existe otro tipo de estereoisomería, que la vamos a llamar estereoisomería. ¿Sí? La estereoisomería ya lo que nos vamos a encontrar es que van a ser isomerías en las cuales yo voy a tener las mismas fórmulas moleculares, en el caso de la estereoisomería cis-trans, pero a la hora de desarrollar la fórmula, yo voy a tener que la posición de los radicales, si se quiere, va a ser diferente. ¿Qué significa eso? ¿Les parece que indiquemos cómo es la cadena principal? ¿Por dónde arranco? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O sea que nadie dice nada. Vamos a decir que el carbono 1 es este, ¿sí? El carbono 2 es este, el carbono 3 es este, y el carbono 4 es este. ¿Estamos bien? Y a la hora de indicar en el otro compuesto, es un isómero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular. No, no siempre se empieza de izquierda a derecha. Por lo general, tendemos a leer, nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces vamos a decir de izquierda a derecha, pero yo también puedo agarrar y cambiar y decir carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Siempre y cuando no sea un isómero de cadena, ¿sí? Es el mismo compuesto, si yo lo arranco de un lado y del otro. Bien, y acá, de este lado, vamos a indicarlo al revés. 1, 2, 3, 4. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de las moléculas que aparecen ahí?
La ¿Qué es posición. ¿La posición de qué? De las ramificaciones. Y el hidrógeno No. también. Del De los- metilo, del hidrógeno. Bien, interesante. Ramificación. Pero si yo en realidad quiero indicar cuál es la cadena principal, si les parece la voy a dibujar con un color, ¿sí? Si yo quiero indicar cuál es la cadena principal, La cadena principal sería la de enlaces covalentes. bien, yo en los alcanos solamente tengo enlaces covalentes, alcanos, alquenos, en los hidrocarburos tengo enlaces covalentes. Acá con rojo indiqué la cadena principal, ¿está bien? Ahora voy a indicar en la otra fórmula la cadena principal, ¿les parece? Así, así, y ahora para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo, Abajo. bien. Ahí. Podemos ver que estas dos moléculas son isómeros, ¿sí? Pero lo que tienen no es una isomería de posición, sino que vamos a decir que tiene una estereoisomería, o una isomería del tipo cis y trans. ¿Por qué? Hasta ahora veníamos trabajando con lo que son los alcanos, y los alcanos, como dijimos, tienen enlaces sigmas, y en particular lo que tienen los enlaces sigmas es que están como solapadas los orbitales, y eso hace que el átomo, a ver, me voy a sumar para para ver si me pueden ver la mano, a ver si quiero. Dame un momento. Tengo que admitir. Disculpen. Entendida. Lo que tienen los orbitales del tipo sigma es que son orbitales que los átomos de carbono giran en su propio eje. ¿Qué indica eso? Sin audio, ahí está. Tengo recolgado el teléfono. ¿Qué indica eso? Que justamente cuando veíamos el tema de los confórmeros, los elementos que se encuentran... No, se me colgó el teléfono. Les quería mostrar con la mano. Lo que vamos a ver cuando tengo un enlace simple es que los hidrógenos que están acompañando, en particular al carbono, van a estar girando todo el tiempo, ¿sí? Sobre su mismo eje. ¿Por qué? Porque el tipo de enlace sigma les permite moverse en el espacio. Nosotros si bien acá dibujamos cosas en el plano, tenemos que pensar que las moléculas tienen un volumen, ¿sí? Porque los orbitales no son rayas, sino que son espacios dentro del espacio. Cuando yo tengo un tipo de orbital pi, lo que me voy a encontrar es que esta capacidad que tiene el átomo de carbono de girar dentro de su propio eje no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tengo otro enlace que lo deja fijo, ¿sí? Ahí aparece un poco la diferencia entre lo que era el confórmero como ustedes vieron hace un momento, acá, entre lo que sería la configuración y la conformación, ¿sí? Cuando hablamos de configuración, lo que vamos a observar es que tenemos una posición fija en el espacio. Es decir, la única forma de que el cisbuteno pase a ser, un transbuteno, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que romper sí o sí un enlace para que este grupo metilo pase a estar abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un doble enlace. Cuando tengo simples enlaces, este movimiento se va a dar de forma, vamos a decirlo entre comillas, natural. Pero cuando tengo dobles enlaces, va a quedar rígida la estructura, ¿sí? Entonces eso
me va a terminar dando una configuración del tipo cis. Cis, cuando hablamos de cis, ¿qué queremos decir? Que la configuración, ¿qué va a pasar con los grupos metilos? ¿De qué lado van a estar? Cis, del mismo lado, ¿sí? Acá tengo un grupo metilo, pero también lo podemos pensar, por ejemplo, con los hidrógenos. ¿De qué lado van a estar los hidrógenos cuando es la configuración cis? Del mismo lado. Y cuando la configuración trans, ¿de qué lado van a estar? Vamos. Diferente, ¿Cómo? en diferente lado. Van a estar, claro, van a estar enfrentados, si se quiere, ¿sí? Uno va a estar arriba y el otro va a estar abajo. Es decir, cuando hablo de estereoisomería, configuración cis, los hidrógenos van a estar del mismo lado. Y cuando hablo de trans, los hidrógenos van a estar como en lados, en diferentes lados, o van a estar como enfrentados. Uno va a estar arriba, otro abajo, o va a estar izquierda, derecha. ¿Está bien? Abajo, ok. Eso es con respecto a estereoisomería. ¿Por qué es importante la estereoisomería? Porque en particular la estructura, los estereoisómeros de los compuestos me van a dar ciertas particularidades, ciertas características. Para ustedes que están estudiando, ustedes están haciendo el ingreso para ¿qué carrera? Kinesiología. ¿Nutrición? Kinesiología. Ah, kinesiología, perdón. Bueno, perfecto. ¿Conocen lo que son las grasas trans? ¿Han escuchado lo que son las grasas trans? Escuché, pero no me acuerdo bien. No, no pasa nada que te acuerdes o no te acuerdes. Lo que nos indica cuando hablamos de grasas trans es que son moléculas químicas que tienen una característica, y es que en su estructura química se encuentran de forma trans los dobles enlaces, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablo de grasas trans. Una grasa es una molécula química, que lo van a ver más adelante, pero que su estereoisomería es del tipo trans, es decir, que los hidrógenos alrededor del doble enlace van a estar enfrentados. Miren cómo algo que estamos viendo dentro de las primeras clases de química del carbono aparece más adelante, y que ustedes lo han escuchado. Bueno, ahora va a empezar a tener un poquito de forma. Bien, entonces vieron lo que sería la diferencia entre configuración y conformación, ¿sí? La configuración es fija, la disposición es permanente, y la única manera de ir a la otra, configuración es rompiendo el enlace, ¿sí? La única forma que yo paso de cis a trans es rompiendo el doble enlace. Y después, cuando hablamos de conformación, lo que vamos a ver es una disposición del tipo transitoria. ¿Cuándo vamos a ver conformeros? Cuando tengo enlaces simples. ¿Está bien? Conformeros, enlaces simples. Cuando veo la parte de la configuración, lo que vamos a ver es que son enlaces dobles o triples, o hay otras cosas dando vueltas. Pero la conformación es algo que es, repito lo que ya dijo Mati, ¿no? Es algo que no es permanente, es transitorio, todo el tiempo está cambiando. Y una de las características que yo puedo como diferenciar mucho es el tema de que cuando yo tengo un conformero, yo no puedo extraer o aislar cada uno de estos conformeros, ¿sí? Esta disposición transitoria, yo no la puedo aislar, no la puedo separar. En cambio, cuando yo tengo una configuración del tipo cis y trans, yo los voy a poder aislar porque van a tener características químicas diferentes. En cambio, los conformeros no. Acá podemos observar, por ejemplo, lo que sería el 1-buteno o el 2-metilpropeno, ¿sí? Como estos, que son conformeros o... Espera que me voy a salir de acá.
¿Qué tipo de compuestos son? El 1-metilbuteno y el 2-metilpropeno. Primero, ¿qué tipo de isomería tienen? Son Estructural. ¿Cómo? Estructural, sí. Bien, y con respecto al isomería de posición, ¿qué es lo que cambiaría, Joaquín? Okay. Hasta ahora me dijeron 3 tipos: estructural, isomería de posición y isomería de cadena. De Bueno, cadena, profe, ¿cómo? de cadena. De cadena, ¿por qué? Porque tienen la misma cantidad de carbono, nada más que cambian, o sea, la posición. Ok. Cuando hablamos de isomería, siempre van a tener la misma cantidad de carbonos y también de hidrógenos, ¿sí? La fórmula molecular es la misma. Acá lo que va a cambiar es el grupo funcional de posición, ¿sí? Acá el grupo funcional en particular es el doble enlace. Acá cambia, en esta parte cambia la posición del doble enlace. Sí, aparece arriba, pero la cadena es igual de larga. No. No, entonces el grupo funcional sigue igual. Lo que cambia es el largo de la cadena. Entonces, ¿qué tipo de isómero va a ser? Disposición. En el primero vamos a decir que es un isómero de cadena. Sí, de cadena. Claro. En cambio, acá, en el otro caso, que sería el cisbuteno y el transbuteno, ¿qué tipo de isomería va a tener? Estereosimería. Estereoisomería, muy bien, exactamente. Son, como podemos ver, acá vamos a observar, PEV significa punto de ebullición, PF significa punto de fusión, ¿sí? Podemos ver que tanto el punto de ebullición como el punto de fusión de este compuesto, tanto el cis-2-buteno del trans-2-buteno, son diferentes, ¿sí? Hay una diferencia entre 139 y 106 grados. Y también otra cosa que podemos observar es con respecto al momento dipolar. ¿El momento dipolar ya lo vieron con Mati? No, creo que no. ¿Todavía no vieron? Ok. Bueno, entonces... no, pero lo tenemos que ver nosotros, perdón. El momento dipolar es algo que vamos a ver la clase que viene, creo, la otra, que nos va a indicar como la tendencia que tiene la nube electrónica, ¿sí? De ubicarse. Cuando yo tengo un momento dipolar del tipo 0, lo que voy a ver es que yo tengo una molécula que vamos a decir que es simétrica, ¿sí? Que la densidad electrónica está equilibrada en todos lados. En cambio, cuando el momento dipolar es distinto de 0, lo que vamos a ver es que la nube electrónica no está equilibrada, sino que está más de un lado que del otro. Entonces vamos a encontrar que esa molécula tiene un momento dipolar. ¿Vieron las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo? ¿Eso lo vieron? Tipo de Sí, interacción. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. perfecto. Entonces, por eso me sonaba raro que no hayan visto, pero claro, cuando hablamos de fuerzas dipolo-dipolo, son fuerzas que se dan entre moléculas, pero está dada por cómo están los electrones alrededor de esa molécula distribuidos, ¿sí? Entonces, cuando tengo moléculas que tienen momento dipolar 0, la fuerza dipolo-dipolo no existe, ¿sí? Va a haber otro tipo de fuerzas intermoleculares, pero no sucede con el caso de la fuerza dipolar, dipolo-dipolo. Bueno, si les parece, cortamos acá y nos vemos el jueves, ¿sí? Hola. Hola. Gracias. Dale, profe.
Nos vemos el jueves. Cualquier duda, cualquier cosa le dicen a Mati. De todos modos, Mati habla conmigo, así que cualquier duda que haya surgido de la clase, o lo ven hoy con Mati, o lo vemos el jueves conmigo. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, Dale, profe. chicos, tienen media hora. Así que aprovechen a descansar un ratito. Y bueno, muchas gracias por la participación.